¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del futuro simple, es decir, de la manera en cómo vamos a expresar acciones que aún no suceden en este momento y que van a suceder próximamente. Para que nosotros podamos expresar el futuro simple, recuerden que al igual que el pasado o que el presente simple, vamos a tener tres formas de expresarlo: la manera positiva, la manera negativa y también una interrogante. Cuando nosotros expresamos el futuro simple de una manera positiva, lo vamos a hacer a través de la partícula will. Y entonces se maneja la misma estructura que hemos manejado en ocasiones anteriores. Anotamos a la persona, anotamos la partícula que vamos a agregar, que en este caso va a ser will, y el verbo que deseamos anotar o indicar en futuro. Y con esto nosotros estamos dándole un futuro al verbo I will start, yo empezaré. Lo mismo aquí, a diferencia del presente simple, que a terceras personas le agregamos el S, o que se agrega en su momento la ED en el pasado, acá no se hace ningún movimiento con el verbo. Pueden ser terceras personas o pueden ser plurales, independientemente de cuáles sean. Todos van a funcionar exactamente de la misma manera. Van a llevar la partícula will más el verbo en su forma básica, como en muchos lados se comenta. Y entonces con esto nosotros estamos agregando un futuro al verbo y lo estamos expresando de forma positiva. Cuando nosotros deseamos expresarlo en forma negativa, entonces nosotros vamos a hacer uso de la partícula not, y de esa manera nosotros vamos a expresar una negación. Yo no empezaré. Y el will not es exactamente, su contracción es won't. Esta contracción la puedo utilizar para expresar oraciones en futuro negativas. Se va a aplicar de la misma manera con las terceras personas, que son he, she o it, y de la misma manera con todos los plurales, que son you, we o they. Manejamos exactamente la misma estructura. Entonces, si apreciamos, no hay grandes cambios. Y cuando nosotros queramos hacer una interrogante, cuando queramos hacer preguntas, recordemos que lo que hacemos es invertir nuestro auxiliar y debe aparecer en la parte inicial. Nuestro auxiliar más la persona más el verbo en su forma básica. Y así estamos creando interrogaciones. Si ustedes observan, es muy fácil el manejo, porque lo único que hacemos es agregar la partícula will y en automático nosotros estamos dando un futuro al verbo. Pero vale la pena que ustedes sepan que además de utilizar el will, existe otro auxiliar que nos sirve para expresar el futuro. Y me refiero al going to. Es otra manera de utilizarlo. Se utiliza el verbo to be seguido de going to. Y esto nos permite expresar también actividades que queramos o deseemos manifestar en futuro. Si observamos o ponemos atención, estamos hablando del verbo to be. Entonces recordemos que el verbo to be, cuando nos referimos a yo, lo utilizamos con am. Si nos referimos a terceras personas, sea he, she o it, debemos utilizar is. Y si nos referimos a plurales, como es you, we o they, entonces debemos utilizar are. Entonces, de acuerdo a cada persona vamos a utilizar el verbo to be, todos estos seguidos de la partícula going to más el verbo que deseemos utilizar. Por ejemplo, en este caso que estamos manejando start. Y su sinónimo es muy parecido como un voy a empezar. Una cosa es decir empezaré y el otro es voy a empezar, pero ambos me sirven para poder expresar un futuro.
Ambos son utilizados para expresar futuros en la lengua inglesa. Pero ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Bueno, la diferencia principal, además de la estructura, es que nosotros vamos a utilizar el will en específico cuando sea una decisión rápida. La que tengas que tomar en ese momento y no tengas ninguna opción. Entonces, como lo vas a tomar de ya, entonces lo que vas a emplear va a ser will. Como por ejemplo, I'm thirsty, estoy sediento. Voy a comprar una bebida. Es en este momento, es una decisión rápida, empleo will. En otros momentos, por ejemplo, cuando quieras hacer alguna oferta o hagas ofrecimientos, también vas a poder utilizar will. Como por ejemplo, si alguien se cae y lo vas a ayudar en ese momento, entonces ahí dirías, I will help you. Porque es un ofrecimiento instantáneo. También el will se utiliza para promesas. Por ejemplo, no le voy a decir a nadie. El will también es utilizado cuando hay una amenaza. Por ejemplo, si tú no te detienes, lo voy a decir a tu mamá, es instantáneo, entonces también se utiliza. O también para hacer algún rechazo. Como por ejemplo, ella no escuchará nada de lo que yo digo. Y así es como estoy utilizando el futuro en una manera más práctica. ¿Cuándo voy a utilizar going to? Going to lo voy a utilizar generalmente cuando nosotros tenemos planes. Recuerden que nosotros cuando tenemos un plan prioritario nos referimos a que ya hay una decisión antes. Cuando planeamos es porque ya lo estuvimos pensando muchísimo tiempo antes y es por ello que decidimos realizarlo. Entonces, cuando realicemos un plan, no vamos a utilizar will, vamos a utilizar going to. Por ejemplo, yo voy a ir a la playa el siguiente fin de semana. Es algo que ya estoy planeando desde días atrás, por eso utilizo will. Going to. También vamos a utilizar going to cuando haya una evidencia. O bien cuando haya signos que hacen atributo, que hacen referencia a lo que nosotros estamos planeando o decidiendo hacer o que se supone va a pasar. Como por ejemplo, aquí en este imaginemos que están superando los 70 segundos y estamos seguros que va a ganar porque hay una evidencia, porque hay algo que es un hecho que va a suceder. Y ahí es cuando se maneja el going to. Entonces va a haber una situación en la cual vamos a utilizar ambos. Y esto se refiere a predicciones. Cuando nosotros queramos hacer una predicción, en esa situación vamos a poder utilizar ambos de manera indistinta.
como por ejemplo, aquí está el caso en el cual vamos a poder utilizar ambos auxiliares. Por ejemplo, I think it will rain tomorrow. Pienso que lloverá mañana. Es una predicción. Puede ser, no puede ser. O bien, I think it's going to rain mañana. Pienso que a lo mejor va a llover mañana. Entonces observen cómo son dos maneras distintas de expresar el futuro, ambas muy válidas, pero en pocas palabras. El will lo vamos a utilizar cuando tengamos que decidir en ese momento y el going to lo vamos a utilizar o a emplear cuando se den los casos en los cuales tenemos evidencias seguras o están planeados. Cuando esto se ha planeado se utiliza going to, o cuando tenemos la evidencia o la certeza de que eso va a pasar. De lo contrario vamos a utilizar will, y si lo que queremos hacer es una predicción podemos utilizar ambos. Observen cómo estas formas se estructuran en forma positiva, negativa y pregunta, y lo mismo en going to lo vamos a poder hacer positivo, negativo y en pregunta. Deseo que les haya quedado muy claro y agradezco muchísimo su atención.